Feliz día. Hoy, 1 de mayo, la iglesia celebra la fiesta de San José Obrero. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por una comunidad cristiana. Los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, sube las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su pueblo, donde se puso a enseñar en su sinagoga, de tal manera que la gente no salía de su asombro y se preguntaba: ¿de dónde le vienen a los conocimientos que tienen y los milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas ellas entre ellos? ¿De dónde ha sacado todo eso? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo: solo en su propia tierra y en su propia casa menosprecian a un profeta. Y a causa de su falta de fe, no hizo allí muchos milagros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, la iglesia nos presenta dos opciones: el Evangelio del día, que es Juan 15, 1, 8, o el Evangelio de la fiesta de San José Obrero, 1 de mayo, que fue el Evangelio que se leyó. Y nos dice que Jesús llegó a su tierra, a donde él se había criado, porque había nacido en Belén, se crió en Nazaret, y allí pues la gente lo conocía. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era su mamá? ¿Quién era su papá? ¿Quién eran sus hermanos? Pero hay que tener presente de que en aquel entonces, en el idioma en que fue escrito la palabra de Dios, no había una palabra para hablar de primos hermanos. Por lo tanto, todos los que eran primos hermanos se llamaban hermanos, todos los que venían de un mismo abuelo se llamaban hermanos. Entonces, por eso cuando se dice: aquí no viven sus hermanos,
no es los hermanos de sangre, sino los hermanos, su familia, sus primos hermanos, sus primas hermanas, sus tíos, su familia. Entonces, porque eso nos puede llevar a nosotros a esa confusión que tienen nuestros hermanos protestantes, que dice que Jesús tuvo más hermanos, y si hubiera sido así, pues Jesús, estando en la cruz, no le hubiese dado a Juan el evangelista, uno de los apóstoles, a María, mujer, ella es tu hijo, ella y a tu madre, y María se fue a vivir con Juan en Éfeso, se lo hubiese dado a uno de sus hermanos. Pues bien, nos dice que llegó a su tierra, a donde lo habían visto, a donde lo vieron crecer, a donde lo vieron trabajar junto con su papá José, y como le ayudaba a su papá en ese arte que tenía José, que era el de carpintero, por eso en Nazaret lo conocía como el hijo del carpintero, el hijo de José. Y cuando llegó allá a Nazaret, pues primero todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde le ha salido a este hombre una sabiduría y esos poderes de hacer milagros? Porque lo conocemos, ¿en qué momento estudió? No lo vimos estudiando, no lo vimos preparándose, y de repente, de hoy a mañana, sale de Nazaret y comenzamos a escuchar de él todo lo que está haciendo en diferentes lugares, en Cafarnaún, en Betsaida, en los diferentes sitios, y cómo la gente comenzaba a hablar de él, de dónde ha sacado tanta sabiduría, y como también hablaba de las obras que estaba haciendo, de sus milagros, pues ellos se quedaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este hombre tanta sabiduría? Y esos poderes para hacer milagros entraron en ese asombro, pero así como se asombraron, también pues se decían, ¿pero acaso este no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? Si aquí viven sus hermanos, si aquí vive su familia. Pues ese pensamiento que comenzó a reinar en el corazón y en la mente de los habitantes de Nazaret, lo llevaron a negarse a aceptar a Jesús. Lo llevaron a negarse de no aceptar a ese hombre que ellos conocían, que lo habían visto crecer, que había compartido con ellos, y ellos sabían que ese hombre era un hombre que tenía mucha bondad, que era un hombre bueno, pero no querían dar un paso más allá, no lo querían aceptar, como ya lo habían aceptado en Cafarnaún, en Betsaida, en diferentes lugares. Ellos se cerraban a aceptar a Jesús, y por eso Jesús le dice, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y allí no hizo muchos milagros, no era porque Jesús no podía hacer milagros, porque Jesús para hacer un milagro no necesita de nuestra fe, porque Él es el Todopoderoso, pero eso sí, Él quiere que su obra, sus milagros, vaya de acuerdo también a la fe que tenemos nosotros en nuestro corazón. Mucha fe en nuestro corazón y en nuestra vida habrá muchas obras. Poca fe en nuestro corazón y en nuestra vida habrá pocas obras. Y si no tenemos fe, pues tampoco en nuestra vida habrá obras, porque de acuerdo como sea nuestra fe, será también la ayuda que nos vendrá de arriba. Por eso Jesús, cada vez que hacía un milagro, muchas veces preguntaba, ¿tiene fe? Que se haga según su fe, porque el Señor quiere hacer su obra, pero también esa obra que quiere hacer el Señor la quiere recompensar con la fe que nosotros tenemos para recibirlo a Él como el Hijo de Dios. Pero en Nazaret, aunque se asombraron, primero se asombraron, pero luego ese asombro pasó a hacer todo lo contrario. Pero si lo conocemos y si nosotros actuamos así, pues nos va a pasar lo mismo que le pasó a los habitantes de Nazaret. Si hay algo bueno, pero le comenzamos a buscar los defectos, pues tenga la seguridad
que vamos a tener la actitud de la gente de Nazaret, porque a veces hay muchas cosas buenas en la vida y vemos las cosas buenas en la vida, pero después comenzamos a buscar los defectos de esas cosas buenas que tiene la vida y eso nos va a desanimar. Y eso mismo le pasó a los compañeros, a los habitantes de Nazaret. Conocían a Jesús, vieron crecer a Jesús, vieron qué era lo que hacía ese hombre en Nazaret, que era carpintero, pues lo conocían como tal, y como lo conocía como tal, pues no le abrieron la puerta de su corazón. Por eso, uno en nuestra familia, lo más difícil para uno llevarle a Dios al corazón son a lo de nuestra propia familia, ¿sí? A nuestros hermanos, a nuestros padres. Como nos conocen, pues uno llega y le comienza a decir, le comienza a hablar, porque de repente uno está comenzando a tener un cambio en la vida y ellos escuchan y dicen, mira, está cambiando, pero yo lo conozco, si no lo conociera. Por lo tanto, primero se puede asombrar viendo que ese hijo, esa hija o ese papá o esa mamá está comenzando un cambio en su vida. Primero se puede asombrar, pero después vuelven de nuevo al pasado, pero si yo lo conozco, yo sé cómo es su actitud, cómo es él, y ahora con esto, por favor, si no lo conociera, entonces lo más difícil a veces es evangelizar a los de nuestra propia familia, porque le va a pasar lo que le pasó a Jesús. Primero se asombrarán, pero después dirán, sabemos quién es este, y no van a aceptar esas buenas las buenas intenciones que tiene ese integrante de la familia que desea cambiar a su propia familia como él está cambiando. Pues llegó Jesús, quería llevarle ese mensaje a Nazaret, se asombraron, pero como lo conocían, se cerraron. Pues hermanos, que nosotros nunca nos cerremos a escuchar esas personas que son testimonio, esas personas que están comenzando a caminar un camino de conversión, que no nos cerremos a esa persona que quiere lo mejor para nosotros, que nos trae una buena nueva, aunque lo conozcamos, pero si está esa persona comenzando un cambio de vida, no hagamos como los habitantes de Nazaret, yo esa persona la conozco. No le miremos el pasado, miremos el presente que está comenzando a edificar, porque eso es lo importante, el presente que comenzamos a edificar. Pues hermanos, vamos a colocar en manos de María, y vamos a pedir a Jesús que Él siempre sea ese que nos enseñe, que no tengamos nosotros la actitud de los habitantes de Nazaret, que nunca nos cerremos al mensaje de Jesús, ni al mensaje de aquellas personas que quieren lo mejor y el bien para nuestra vida. Vamos a orar y a pedirle a María, a la Virgen, que nos ayude siempre y que nos lleve siempre al encuentro de su Hijo Jesús. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí y cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.